El 20 de abril del año 2003, en Pekín, las autoridades chinas admiten la detección de 339 casos de neumonía asiática. Este tipo de afección respiratoria se trataba de una neumonía muy grave causada por un virus de la familia de los coronavirus. La enfermedad se extendió en este año a varios países del sudeste asiático, Europa y América del Norte, provocando una alarma mundial debido al número de afectados y a que en ese momento no se disponía de tratamiento ni vacuna aprobada. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Continuamos en Cátedra Médica. Cátedra Médica hoy miércoles, y los miércoles hablamos con el corazón y hablamos del corazón y de la mano del doctor Ángel González Medina, cardiólogo, ecocardiografista, investigador, un hombre que se dedica a la cardiología, duerme con cardiología, se levanta con cardiología, un profesional de alto nivel cuya práctica la encontramos en Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la Lincoln, así la gente lo conoce, y también en Hospitén. Hoy estaremos Solamente te faltó a Mauri decir que tiene muchísimos hijos con cardiología por la cantidad de alumnos que ha formado. Ya tú sabes. Y hoy estaremos conversando con el doctor Ángel González Medina de un tema que es bastante interesante. Estaremos hablando de síncope. 809-682-9850, 809-682-9850 son las líneas de contacto, línea de estudio local, y los que están fuera del país, 833-380-0062. A fulano goteó, cayó, y de repente dice un médico, cuidado, le dio un yello, perdió el conocimiento. Y de repente entonces viene el médico de emergencia y dice, eso es un cuadro sincopal, eso es un síncope. Doctor Ángel González Medina, muy buenos días. Síncope es el tema de hoy. ¿Qué es el síncope? Buenos días Lizania, buenos días Roberto, buenos días a Mauri y buenos días Nelson de nuevo. El síncope no es más que la pérdida transitoria del nivel de conciencia debido a un déficit de aporte sanguíneo al cerebro. Esta pérdida de la conciencia, que es brusca y de corta duración, con una recuperación completa y espontánea, que debemos diferenciar de otros tipos de situaciones en las cuales hay pérdida de la conciencia y que no hay esa recuperación espontánea, y que o de otras condiciones que pueden producir una especie de desmayo que es diferente al síncope, como son los mareos, los vértigos o las llamadas lipotimias o desmayos, que ya se debe a una pérdida momentánea del conocimiento, pero no llega a perder totalmente la conciencia. Es decir, la persona oye sonidos, oye voces, pero no puede hablar en ese momento. O sea, no hay una pérdida real de la conciencia. En el otro caso sí, porque la persona no puede percibir que se está poniendo malo, sino que es inmediato, brusco. Y, por supuesto, hay múltiples causas que pueden producir esta situación. O sea que la manera de diferenciar un síncope de un mareo o un vértigo es que en el síncope yo pierdo totalmente la conciencia, y mientras estoy experimentando un mareo o tengo vértigo, pues tengo un grado de conciencia todavía ahí activo. Correcto. Pero se pierde la conciencia, doctor, por ejemplo, en un bajón de azúcar. Seguro. Una persona, por ejemplo, una hipoglicemia. Una hipoglicemia. Puede ser por una gran emoción, puede ser por un ejercicio extremo, puede ser por miedo, puede ser por un dolor intenso. Entonces, eso es y también puede ser por un ACV. Por un ACV, por un ataque de epilepsia. Un ataque de epilepsia. O sea, son muchas las causas que pueden hacer que una persona pierda la conciencia. Hay que diferenciarlo del síncope vasovagal, que es ¿Cómo es, doctor? Síncope vasovagal. Esto tiene que ver con la estimulación nerviosa, que es la parte del sistema nervioso que tiene que ver con el estímulo de la frecuencia cardíaca, regulación de la presión arterial. Y este es el más frecuente de todo, el síncope vasovagal, que se asocia con la lipotimia,
con esos grandes sustos que se da a la gente, esas grandes emociones, incluso un golpe brusco en el abdomen. Veo a los boxeadores cuando dan esos golpes en el centro del abdomen que se desmayan, caen, y pierden momentáneamente el conocimiento. Porque esto es muy frecuente. Sí. Una persona de repente, o sea, no hace ejercicio y tiene que mandarse a huir o a potó de que, mira, yo soy más rápido que tú a los 100 metros y se mandó a huir. Y de repente se sintió sudoroso y cayó por leve tiempo. ¿Es un síncope o es un desmayo? No, puede ser un desmayo si no hay pérdida de conciencia, simplemente. Okay. Si hay momentáneamente una pérdida de conciencia, entonces es un síncope. Generalmente el síncope vasovagal, en ese caso puede ser por el ejercicio extremo, puede ser por una reacción brusca a una emoción o miedo y, por supuesto, como decía Mauri, hasta una reducción de la presión sanguínea por efecto de un medicamento. Por ejemplo, el levantarse bruscamente puede hacer una especie de desmayo o síncope vagal por efecto farmacológico. ¿Cuán frecuente es, doctor Ángel González Medina, esta condición? Que una persona pierda la conciencia y lo que el peligro que traduce. Porque de repente si tú estás acostado en tu cama y pierdes la conciencia, la repercusión quizás no es tan importante así tú estás manejando un camión, si estás operando a una persona, si estás hablando a través de la radio, si estás en la actividad donde normalmente nosotros laboramos. ¿Son frecuentes? Mira, el síncope es bastante frecuente, sobre todo el síncope vasovagal, de tal manera que se establece claramente que por lo menos un 20% de todas las personas tienen alguna vez en su vida un síncope vasovagal. Tan alto. Sí. Esto es mucho más frecuente en jóvenes y en mujeres, mucho más frecuente el síncope vasovagal, y es una condición benigna, porque desaparece rápidamente, generalmente está asociado con este tipo de efectos, a veces hasta una irritación gástrica, un dolor abdominal puede causar una especie de síncope vasovagal, sin que esto signifique realmente una enfermedad o una condición que vaya a privarle de su vida. Ahora, ¿cuál es el problema del síncope? Con esa pérdida de conciencia, que hay una pérdida también del tono postural, como decía Amaury. O sea, si tú estás caminando, si tú vas caminando por una acera, por una calle, y de repente, o subiendo una escalera, tienes un síncope, eso puede ser sumamente peligroso, porque puedes incluso hasta morir, porque una gente se puede desnucar, y al final no se sabe realmente qué fue lo que precipitó ese evento que causó la muerte. Hay personas que han ido en una plaza que de repente caen. Entonces, obviamente que hay múltiples causas de síncope, especialmente el síncope de origen cardiovascular y el síncope de origen neurológico. Son los que más se asocian, o son los que realmente se asocian con enfermedades que pueden tener un riesgo hasta de muerte inclusive. Mira, perdón, Luis. Sí, ahora que menciona pues estos tipos de síncope y tomando en cuenta que hoy pues hablamos de cardiología, explíquenos el síncope cardiovascular. ¿En qué se diferencia de un síncope vasovagal como el que ya usted ha mencionado? En el síncope cardiovascular, lo primero es que hay una pérdida, ¿verdad?, brusca de la conciencia, con recuperación espontánea en la mayoría de los casos, porque simplemente lo podemos recuperar levantando a esta persona, acostándolo y levantándole las piernas. Y este síncope cardiovascular va a estar asociado a múltiples causas, va a depender de qué tipo de causa. Por ejemplo, puede ser por una reducción de la presión sanguínea, que puede ser por efecto farmacológico, o por efecto de alguna droga, o de efecto de alcohol, etc. Pero también las enfermedades congénitas, que no se perciben, que a veces no se ausculta nada cuando usted hace un examen físico, sino que tiene que pensar que ese paciente puede tener una enfermedad cardíaca. Entonces hay enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas, enfermedades de las válvulas, enfermedades de las arterias coronarias, puede ser una obstrucción de las arterias carótidas, puede ser una arritmia momentánea, que no la percibimos en ese momento y que incluso hay que investigarla, y a veces se hace hasta muy difícil hacer el diagnóstico. Es más,
Se dice que el síncope cardiovascular es una de las patologías más difíciles de establecer su diagnóstico porque en muchos casos no es tan fácil y habría que hacer estudios muy especializados para poder establecer la causa de ese síncope. Obviamente no es un asunto tan frecuente ya el síncope cardiovascular y hay que hacer una serie de estudios, en muchos casos hasta genéticos, para poder detectar cuál es el problema. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico en el caso específico del síncope? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el facultativo, el médico general, el médico internista, el cardiólogo, la medicina en términos general? ¿Cómo puede establecer nombre y apellido de esta condición donde se pierde la conciencia? Y usted ha dicho que pone en peligro la vida de las personas, puesto que no sabemos en qué momento va a ocurrir. ¿Avisa el síncope? ¿Se acompaña con otras enfermedades? Son muchas las preguntas que pueden surgir, pero nos gustaría pues saber las herramientas para diagnosticar esta condición. Bueno, lo primero es una buena evaluación clínica, sí, un buen interrogatorio, un buen examen físico que nos va a permitir, en primer lugar, si ha ocurrido en otras ocasiones, si ha habido episodios de síncope en otros familiares. Y en la exploración física vamos a buscar datos muy importantes que tenemos que hacer muchas veces hasta maniobras. Aparte de esa evaluación física, el electrocardiograma puede ser muy útil, donde podemos detectar algunas alteraciones que nos pueden inducir a pensar cuál puede ser la patología. En el examen físico, obviamente, la presencia de algunos hallazgos como soplos de origen valvular, o si no encontramos nada, tenemos que comenzar entonces un protocolo de investigación. Entonces, estos pacientes tenemos el electrocardiograma inicialmente, un ecocardiograma, y debemos hacer un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas. ¿Por qué? Porque el famoso Holter, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene y no encontramos nada. Entonces, incluso el electrocardiograma es normal. Por ejemplo, el día pasado vino un paciente que me dijo que él estaba almorzando y de repente despertó con la cabeza metida en el plato. Entonces, ya era un paciente un poco sospechoso porque además, por la edad, ya tú tienes que ir pensando que probablemente hay una enfermedad. Un plato de sancocho se ahoga. Exacto. Y entonces, se quema también. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sí, en el electrocardiograma aparecieron algunos datos que podían inducir a que el paciente hacía una especie de trastorno del ritmo cardíaco, que su corazón podría estar haciendo paradas. Claro, eso no lo vimos en el momento, sino datos que sí, que decían que el paciente tenía un trastorno de su sistema eléctrico, pero no que hacía paradas. Cuando le hicimos el Holter, por supuesto, apareció que hacía pausas de varios segundos, y ya eso implicaba que el paciente era necesario colocar un marcapaso. Y una de las cosas, de las medidas que tomamos inmediatamente antes de fue que no podía manejar solo, que no podía salir solo, pues debía andar siempre acompañado, porque era un riesgo, porque probablemente eso que él tuvo es un síncope, y que si esto ocurría manejando, imagínate, ¿qué ocurre? Eso hay que decirlo. Y eso, bueno, el día pasado creo que vi algo en los medios en un vuelo, un piloto que perdió el nivel de conciencia, y entonces eso fue un corredero enorme. Eso fue por eso años. Incluso las personas pues deben en actividades de riesgo, de la alerta, se pierde la conciencia, pues usted ve por ejemplo que los camioneros andan con un asistente, andan con un ayudante, y en el mundo por ejemplo de la aviación, pues entonces hay un equipo, no solamente hay varios oficiales incluso involucrados en esas naves porque es mucho lo que se está arriesgando. Aparte del estudio electrocardiográfico, mencioné el ecocardiograma, porque por ejemplo puede haber un tumor. Hay tumores del corazón que producen una especie de embolias, fenómenos embólicos, que producen una interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral y se produce lipotimia. Hay por ejemplo, cuando si es necesario, tenemos que hacer una prueba que se llama la prueba de la mesa basculante o el TIG test, que ya la gente conoce mucho eso en el país porque se le
se le indica, tanto los neurólogos como los cardiólogos lo indicamos. ¿En qué consiste? Eso consiste en una especie de una mesa basculante para que el paciente que, ¿verdad?, amarrarle los brazos, las piernas, es como una mesa de rayos X, solo que esa mesa se pone el paciente en posición vertical, acostado, se administran unos medicamentos para tratar de provocar una alteración en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Si esto sucede, la prueba puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si el paciente lo que hace es que le sube la frecuencia, bueno, es una prueba negativa. O no hay nada, o simple mareo, bueno, eso es normal, porque se le está administrando medicamentos que pueden provocar esa situación. Ese es el test, el TIL test. Sí, que ahora, inclusive los neurólogos lo hacen mucho. Hay países donde son los neurólogos que lo hacen, no los cardiólogos. Porque generalmente estos pacientes se van con mayor frecuencia al neurólogo, porque pierden la conciencia y entonces piensan que el problema es más cerebral. Entonces, el problema para que la gente que nos acaban de sintonizar, normalmente cuando hablamos de esto, el problema se origina a nivel cardíaco, ¿no? O sea, evidentemente que perdemos la conciencia con lo que mantiene la conciencia, que con el cerebro, pero que el origen está a nivel cardíaco. Sí, que es un déficit de aporte de sangre al cerebro. En un momento determinado. Avisa entre lo que continuamos, avisa el síncope, la gente se percata que va a ocurrir. No. Es brusco, es súbito, precisamente, y la gente no sabe que eso va a ocurrir. Hay gente que a veces te dicen, mira, es poquito el tiempo, pero yo siento como que viene. Bueno. Y entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ahí uno piensa más en el efecto de enfermedades neurológicas. Okay. Especialmente los pacientes que ya conocen que convulsionan, la famosa aura, ¿verdad? De que en ese caso, y si el paciente señala eso, bueno, pues es un dato muy importante porque tú le puedes señalar de que entonces si percibe eso, sentarse, no moverse y esperar a ver qué ocurre. Eso es muy, muy importante. Incluso hay otros estudios que complementan, que es el estudio electrofisiológico. Muchas veces el Holter no te dice nada, y entonces tú te vas al estudio electrofisiológico. ¿Qué es el estudio electrofisiológico? Eso es un estudio que se hace introduciendo unos cables eléctricos, electrodos, para ir hasta el corazón y haciendo maniobras para tratar de provocar arritmias que no se hacen evidentes en el electrocardiograma ni en el Holter, o alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, ese estudio electrofisiológico puede descubrir que hay una condición X, que es la que está determinando que esto ocurra. O sea, entonces es un estudio invasivo. Entramos al cuerpo del individuo. O sea, y esto es justificado sobre todo por esta condición donde las personas pierden la conciencia y es un drama. Estamos hablando de una situación dramática, que de repente, pues una persona que tiene toda su vida haciendo sus actividades normales y pierde la conciencia. Entonces, hasta ahí podemos llegar, hasta hacer estudios. Aquí ya tenemos, pero con mucha limitación, porque solamente en un lugar, tenemos Holter de 7 días. Holter de 7 días. Pero también te puede quedar en Bavia, ¿verdad? En los Estados Unidos, en otros países donde se usan más los Holter de 30 días. Te ponen un dispositivo durante 30 días, incluso tiene telemetría, o sea que cualquier episodio se puede detectar a distancia y se manda a buscar al paciente. Existe también el Holter implantable. Muy interesante. Es un dispositivo que antes era del tamaño de una memoria, de una USB. Ahora es simplemente menos de 2 centímetros, como el ganchito de un lapicero. Se pone debajo de la piel, aquí, y se deja ahí. Y cada 2 semanas se va chequeando con una computadora y tú te puedes dar cuenta. Puedo recordar el caso de una paciente que hacía síncope. Se estableció una vez que era un problema del oído, tenía una plaquita en la carótida. Resultó que en el año 2011 por primera vez pusimos un dispositivo de eso aquí. La paciente es una paciente mía, ingeniero. Yo le decía, mira, tú vas a terminar con un marcapaso. Y yo decía, doctor, póngame el marcapaso. Y yo no te puedo poner un marcapaso. Porque imagínate, cuando tú vayas fuera del país, que tu familia vive fuera, que te pregunten por qué te pusieron un marcapaso y tú no sepas decir por qué, como que no es lo lógico. Claro, no es lo lógico para ellos porque no pueden percibir que uno lo hizo quizás para evitar algún problema. Y
iba en una calle por aquí de estos sectores de la ciudad y se fue por un hoyo. Y antes de eso se había caído en una escalera en la universidad. Se había perdido el conocimiento, se fue por un hoyo. En una situación de riesgo. Y despertó porque la gente estaba llegando donde ella estaba. Entonces, en otra ocasión se fue por la escalera, o sea, perdió la conciencia. Se dio golpes y esas cosas. Exacto. Y llegó ese día por primera vez con la frecuencia cardíaca baja. Y yo le dije, bueno, mira, acaba de salir el Holter implantable, hay que conseguirlo y ponértelo. Le habíamos hecho un estudio electrofisiológico y no encontramos nada. Entonces se le colocó este Holter implantable y a las 2 semanas el técnico le hizo el registro, pero nos mandó el registro donde había una parada de 15 segundos. O sea, una parada durmiendo, 15 segundos. Durmiendo de 15 segundos. Ella no se dio cuenta, pero el técnico se murió por 15 segundos. Nos mandó eso nada más. Doctor, sí, se murió por 15 segundos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una